titulares de Acción 10 son presentados por Maxi Palí, variedad y ahorro en grande. Con 25 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, fue aprobada la resolución sobre la situación en Nicaragua esta tarde en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En el documento se resuelve declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. Por su parte, el representante del gobierno de Nicaragua en la OEA rechazó la resolución y dijo que el 7 de noviembre pasado el pueblo renovó el mandato del gobierno para continuar forjando la patria. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este viernes que Nicaragua ya no es una democracia y que no se respetan los derechos humanos. Piñera agregó a sus palabras que su gobierno rechaza el proceso electoral celebrado el pasado 7 de noviembre. La Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, rechazó a través de un comunicado lo que ellos denominan el injerencismo de la administración estadounidense en contra de la República de Nicaragua al pronunciar la ley Renacer, que fue firmada por el presidente Joe Biden en días anteriores. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirmaron las penas de cárcel para 5 presos políticos que van desde los 5 a los 26 años por delitos relacionados al tráfico de drogas y tentativas de homicidio. La Iglesia Católica aún no decide si dará vía libre a los devotos de la Virgen María para que salgan a cantarle este próximo 7 de diciembre. Los líderes religiosos analizan si hay condiciones para que las aglomeraciones de personas no sean afectadas por la pandemia. Más de 11 trabajadores del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, reciben su carta de despido a pocas semanas que el empresario César Zamora tomara el cargo de presidente interino de esa cúpula empresarial tras la detención de Michael Healy y Álvaro Vargas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Presupuesto General de la República 2022 con un aumento en la recaudación tributaria. Un motociclista de 51 años que se encontraba estacionado en una de las aceras de Lindavista pereció esta tarde, literalmente triturado bajo las llantas de un furgón. Identifican a los 3 sobrevivientes de un accidente en Chiapas, donde murieron 12 migrantes calcinados al colisionar el autobús en el que viajaban con otro vehículo similar. Se trata de 3 hondureños que resultaron con quemaduras en el 60% de sus cuerpos. 1.731.000 millones de córdobas entrará a circular este próximo 17 de noviembre, momento en que los empleados del Estado empiezan a recibir su 13º mes, según lo dio a conocer la vicepresidenta Rosario Murillo. Un cartel en México pide $13,000 para la liberación de una sobrina y su tía que fueron secuestradas en México cuando pretendían llegar al suelo norteamericano. 253.132.497 personas se han contagiado de coronavirus a la fecha, 5.102.445 han fallecido en todo el mundo y 228.948.435 se han recuperado de esa enfermedad. Están con el virus activo actualmente 19.081.617 personas en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Richie Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela. Amigos televidentes, damos inicio con nuestras noticias. La Alianza Bolivariana rechazó la aprobación de la ley Renacer a Nicaragua promulgada por Estados Unidos para ejercer presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la calificó como una acción injerencista. María Esther Ordóñez con el reporte completo. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, afirmó a través de un comunicado que rechaza lo que, según el texto, califica como acción injerencista de la administración estadounidense en contra de la República de Nicaragua al promulgar la ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, Renacer, misma que fue firmada en días anteriores por Biden y con la que, según manifestó el secretario de Estado, otorga nuevas herramientas a esa institución. ALBA TCP detalla que rechaza todas las medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional en contra de estados soberanos que afectan su capacidad de respuesta ante las amenazas y desafíos contemporáneos, como lo es la pandemia del COVID-19
y que van en detrimento del bienestar de su población. Reiteran en el escrito que hacen el llamado realizado a todos los estados por la Asamblea General de las Naciones Unidas a que cesen de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional. En el comunicado, el organismo refiere que la soberanía de Nicaragua reside en su pueblo, el cual ha demostrado su vocación democrática y su reconocimiento a los resultados económicos, sociales y políticos de la revolución sandinista. Finalmente, el ALBA TCP reitera su solidaridad y apoyo al pueblo y al gobierno de Nicaragua. El escrito fue publicado por el secretario ejecutivo de la organización, Sacha Laurenti, a través de su cuenta en Twitter. María Esther Ordóñez, Acción 10. El gobierno de Sebastián Piñera reiteró que Nicaragua no es una democracia y mostró su rechazo al proceso electoral de nuestro país, efectuado el pasado 7 de noviembre. María Esther Ordóñez con el detalle en sus declaraciones. Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Así dijo este viernes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al momento de ser consultado por periodistas en la Casa Presidencial sobre la situación en el país centroamericano. Piñera agregó a sus palabras que su gobierno rechaza el proceso electoral del pasado 7 de noviembre. Digamos las cosas en forma fuerte y clara. Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia. No fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas. Se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados. El mandatario chileno agregó que el gobierno de Nicaragua no permitió la presencia de observadores creíbles y prohibió el ingreso de la prensa extranjera. No se permitió la participación de observadores extranjeros y además no se respetó la libertad de los medios de comunicación para poder informar. No fueron elecciones democráticas y en consecuencia el gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones. Un día después de los comicios, la Cancillería chilena, en un comunicado, afirmó que el proceso electoral nicaragüense careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente. María Esther Ordóñez, Acción 10. El alto representante de Crimea extendió sus felicitaciones al presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, tras ganar las elecciones presidenciales del país. Marjorie Vargas nos amplía. El primer ministro de la República de Crimea envió una carta de felicitaciones al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo por haber sido electos durante los comicios de este 7 de noviembre, donde la pareja obtuvo el 75% de los votos en los principales cargos gubernamentales. También del presidente o jefe de la República de Crimea, hermano Sergei Aksionov, un mensaje de felicitaciones, haciendo constar que las y los nicaragüenses volvieron a depositar las esperanzas en el Frente Sandinista, en el comandante Daniel, para continuar consolidando los logros de la lucha que determina nuestros propios caminos, a pesar y en medio de las agresiones de Occidente. El documento señala que el gobierno de Crimea se siente en la disposición del acuerdo sobre la cooperación económica y comercial entre el Consejo de Ministros de su país y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Nos vamos a publicidad, en un momento regresamos. Continuando con más de Acción 10, de manera trágica murió un hombre que permanecía estacionado en una moto al ser brutalmente impactado por un camión en las cercanías del hospital Lenin Fonseca. Geraldine Domínguez con los detalles del suceso. Trágicamente pereció el motociclista Juan de la Cruz Hernández López, de 51 años de edad, al pasarle las pesadas llantas de un furgón con placas guatemaltecas cuando se encontraba estacionado con su vehículo liviano junto a la carretera de los semáforos de Lindavista, 5 cuadras abajo. Todo pasado y solo miré que ya estaba el accidente ya. ¿Se corre riesgo en motocicleta? Sí,
claro, hay que tener mucha precaución, ¿verdad? Primeramente darle gracias a Dios, encomendar la vida a Dios y pues la verdad que hoy salimos, no sabemos si regresamos a la casa. El desafortunado hombre regresaba de su casa en el barrio Cuba para incorporarse a sus labores en Enatrel de Ciudad Sandino, donde se desempeñaba como técnico en transformadores. Según el argumento de algunas personas que se encontraban en el lugar de la tragedia, el conductor del furgón manejaba a exceso de velocidad. El hombre fue trasladado a una delegación policial para las respectivas investigaciones, mientras que los familiares del motociclista consternados llegaron al lugar y no daban crédito de lo ocurrido. El cuerpo del fallecido sería trasladado al Instituto de Medicina Legal. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Nuestra solidaridad con la familia doliente y por supuesto que reiteramos el llamado a los conductores a tener más precaución al momento de ir al volante para evitar tragedias como esta. Vamos a continuar con más noticias y es que liberan a 7 nicaragüenses que fueron secuestrados por un cártel mexicano. $70,000 era la suma solicitada por los delincuentes para que estos fueran liberados. Marjorie Vargas con el reporte. La difícil situación económica y la falta de empleo agobia a muchos nicaragüenses, quienes salen de su patria en busca de mejores oportunidades y mejor calidad de vida para sus familias. Sin embargo, en su travesía por lograr el anhelado sueño americano, corren muchos peligros, entre ellos ser secuestrados por los carteles de México, como fue el caso de Lester Mejía Pravia y Flor Pravia Ruiz, quienes salieron de su natal Matagalpa el pasado 14 de octubre. Durante su recorrido fueron abandonados por el Coyote, más tarde retenidos por un cartel, quienes les están exigiendo a sus familiares $13,000. La familia de las víctimas comenzó a circular en redes sociales una imagen donde hacen saber el número de cuentas bancarias y el número de teléfono 85467652 para cualquier ayuda. Se conoció que 7 nicaragüenses fueron puestos en libertad, sin embargo se desconoce si Lester y Flor forman parte de esta liberación. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia informó sobre la condena a 5 presos políticos con penas de prisión de hasta 26 años. Carlos Larios con el reporte completo. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia notificaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que decidieron confirmar la condena contra 5 presos políticos, cuyos abogados habían interpuesto un recurso de casación ante este poder del Estado. Entre el día de ayer y hoy hemos sido notificados de la sentencia de 5 privados de libertad por razones políticas, en donde la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, nos notifica con el fallo de no dar lugar a los recursos de casación que había interpuesto a favor de estos privados de libertad, no quedando ya ulterior recurso para todas estas personas y teniendo que cumplir, siendo ya una sentencia firme, teniendo que cumplir su condena. ¿Por qué delito fueron procesados estas personas? En su mayoría estas personas, recordemos que fueron detenidas luego de ya aplicar la ley de amnistía para aquellos casos de terrorismo y se comenzaron a detener personas por delitos comunes. En este caso, en su gran mayoría, estas personas fueron condenadas por tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. Los presos políticos condenados por tercera vez por el sistema de justicia de Nicaragua son José Ángel González Escobar, José Santos Sánchez Rodríguez, Edilio Jordani García, Wilmer Alfredo Espinosa Mendoza y Wilbere Antonio Prado Gutiérrez. Para la secretaria general de la Organización de Víctimas de Abril, Gretel Gómez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia responden a los intereses del gobierno. Sabemos de que todo el sistema judicial está en función de hacer valer solo los intereses que la dictadura le importan, ¿verdad? Los quiere tener ahí como moneda de cambio, por lo tanto, aunque se lleguen a todos los recursos judiciales, y aunque se haga todo lo que la ley manda, ¿verdad? Y el proceso se establece en los procesos, no hemos tenido nunca ningún resultado positivo. En mayo pasado, el presidente Daniel Ortega anunció que después de las elecciones impulsaría un diálogo con diferentes sectores del país, pero para Gómez dicho mensaje no representa la libertad para los presos políticos. No podríamos saber qué es lo que piensa un dictador que es capaz de mentir en la cara de todo el mundo, ¿verdad? No nos podemos adelantar hacia eso. Nosotros
organizaciones demandamos su libertad sin condiciones. Actualmente en Nicaragua existen más de 160 presos políticos que permanecen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote, y en los diferentes sistemas penitenciarios del país, han denunciado organizaciones. Informó para Acción 10, Carlos Larios. ¿Alguna vez te has preguntado qué necesitas para trabajar en una multinacional? En Teleperformance Nicaragua, la multinacional francesa, solo necesitas tener un nivel de inglés desde el 80 y listo. Podés aplicar a las 1000 convocatorias de Customer Service e interpretación. ¿Querés conocer más sobre Teleperformance? Conéctate ese sábado 13 de noviembre a la feria virtual desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Inicia tu proceso de vinculación. Disfruta de beneficios como trabajar desde casa, contrato indeterminado, part-time jobs y recibí además un hiring bonus de $150. Visita ya ppjobsnicaragua.com. Recuerda, ppjobsnicaragua.com. Pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Consejo Superior de la Empresa Privada reporta recorte de al menos el 60% de su personal a pocas semanas del nombramiento del presidente interino César Zamora. Jimmy Romero nos amplía. La nueva dirección del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, a cargo del empresario César Zamora, inició con una serie de despidos, así lo indicaron trabajadores en forma de anonimato. Lo que se conoce es que el jueves 11 de noviembre, más de 10 trabajadores fueron notificados con su carta de despidos. La carta resalta que en el caso de algunos, laborando en áreas de dirección ejecutiva, asesoría legal, contaduría, prensa y el área de recepción, tendrán que abandonar sus puestos hasta el 30 de noviembre. Oficialmente se maneja a lo interno de COSEP que el recorte de más del 60% del personal obedece a una situación financiera que política. Michael Healy fue electo este año como presidente de la cúpula empresarial, pero fue detenido por la Policía Nacional el pasado 21 de octubre, luego de salir del Ministerio Público tras una entrevista. Horas después fue acusado por los supuestos delitos de lavado de dinero y por realizar menoscabo en contra de la soberanía de Nicaragua. Desde que asumió César Zamora la presidencia de COSEP, es señalado de ser uno de los principales promotores y defensores de las estrategias de diálogo y consenso que enlazó al gobierno y la empresa privada por más de 11 años, método utilizado por el presidente Daniel Ortega para facilitar los negocios al gran capital y poder así consolidar su próximo mandato como presidente de Nicaragua. Jimmy Romero, Acción 10. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó con 25 votos a favor una resolución sobre la situación de Nicaragua que plantea declarar ilegítimas las elecciones presidenciales de ese 7 de noviembre. María Esther Ordóñez nos amplía. La resolución presentada sobre la situación en Nicaragua durante la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos fue aprobada durante este viernes con 25 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones y 1 ausencia. Durante la presentación del documento, copatrocinado por varias de las delegaciones presentes en el organismo, en el debate representantes de países miembros afirmaron que les preocupa lo que ocurre en el país centroamericano. Con libertad, el preámbulo de la Carta de la OEA, el cual todos los Estados miembros han suscrito, es muy claro en su párrafo preambular, donde declara que todos, y cito, estamos convencidos de que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. Fin de la cita. Y el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana obliga a todos nuestros gobiernos a acatar el principio, y cito, de que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Estados Unidos se ve alentado por el hecho de que tantos Estados miembros de la OEA se hayan unido bajo esta resolución, una resolución que exige la liberación de presos políticos, que deja en claro que esas supuestas elecciones del 7 de noviembre no se asemejan a ningún proceso con legitimidad democrática e instruye al Consejo Permanente que evalúe la situación de Nicaragua y que tome acciones adicionales si las considera pertinentes.
el presidente Biden describió el activismo político que se produjo en Nicaragua como una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas y desde luego no democráticas. En el escrito presentado se lee que resuelve declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. El representante de Nicaragua, por su parte, rechazó la resolución y dijo que el 7 de noviembre el pueblo renovó el mandato del gobierno de continuar forjando la patria. Rechazamos de la manera más categórica el proyecto de resolución que se quiere imponer en contra de Nicaragua en esta 51 Asamblea General. Denunciamos además que entre sus proponentes se encuentra un impostor que usurpa la representación legal del legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, lo que suma a su absoluta nulidad e ilegalidad. Nuestro país acaba de terminar una de las tareas más hermosas que ha emprendido en los últimos años. Esta hermosa tarea no solo requirió mucho trabajo, preparación, organización, recursos y dedicación de las diversas instituciones, sino sobre todo la voluntad y decisión de un pueblo que ha gritado a los cuatro vientos que quiere vivir en paz, en su afán de querer dar lecciones a Nicaragua sobre cómo conducir sus asuntos internos y sobre cómo construir una democracia genuina y participativa. Estos gobiernos no se dan cuenta o pretenden ocultar el sufrimiento de sus propias sociedades. ¿A quién se le ocurre afirmar que Brasil es una verdadera democracia, cuando el racismo y la discriminación estructural en ese país mantiene a su población afrodescendiente excluida de casi todos los procesos de toma de decisiones y en permanente pauperización? Brasil y Ecuador respondieron a las declaraciones brindadas por el representante de Nicaragua, Michael Campbell. Quiero hacer referencia a las palabras toscas, inamistosas del señor de Nicaragua con respecto a mi país, Brasil. Lo que dijo se trata en realidad de una pieza de ficción científica donde él habla de intimidación. Debe estar hablando de la centena de prisioneros políticos en su país, inclusive sobre todo de todos los candidatos presidenciales que se vieron privados de sus derechos políticos y de participar libremente en las elecciones en Nicaragua. Por ello, mi delegación insta una vez más a las autoridades nicaragüenses a aplicar los principios de la Carta Democrática Interamericana, a brindar las garantías mínimas para la realización de nuevas elecciones justas, libres y transparentes bajo supervisión internacional, desterrando la intimidación, la censura a la prensa y la detención de dirigentes de la oposición política. En los términos secuenciales de la Carta, urge desarrollar o al menos intentar gestiones diplomáticas. En el indeseable supuesto de que éstas no prosperen, nos corresponderá, para bien de la democracia en esa nación hermana y del hemisferio en general, reunirnos en sesión extraordinaria a fin de adoptar las decisiones que correspondan de conformidad con la Carta de Bogotá, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana. A este fin, el Ecuador no descarta la adopción de las medidas previstas en dicho instrumento. Confía en que las autoridades de Managua sabrán apreciar este gesto de la comunidad hemisférica y de poner sus actitudes que le conducirán inexorablemente a su aún mayor aislamiento. En esta oportunidad, Argentina votó a favor. Junto al resto de los países americanos y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. La Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio solo han llevado a resultados negativos. La OEA no debe apartarse de los principios y valores que rigen sus instrumentos fundacionales. La capacidad que demuestra esta organización para retomar el camino de una cooperación entre iguales y basada en el respeto definirá sin duda los niveles de consenso, implementación y éxito de sus acciones. Nos preocupa en ese sentido la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad.
Hemos acompañado el actual proyecto de resolución con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias en verdadero beneficio de nuestros pueblos. En cambio, México y Bolivia fueron parte de los países que se abstuvieron durante la votación. Sus representantes afirmaron que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social. México se rige por los principios normativos de su política exterior, establecidos en el artículo 89 de nuestra Constitución, y en su práctica diplomática se conduce conforme a la doctrina Estrada. Es precisamente con base en esta doctrina que mi gobierno ha llamado a consultas al embajador de México en Nicaragua. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA para encontrar a través del diálogo y dentro del respeto a la soberanía y a los derechos humanos las vías que permitan fortalecer la democracia, y reitera su disposición para colaborar constructivamente para que la situación que nos ocupa sea superada por las y los nicaragüenses de manera pacífica. El Estado Plurinacional de Bolivia no comparte la injerencia en asuntos internos de parte de la Organización de los Estados Americanos y recuerda una vez más el artículo 1 de la Carta que textualmente menciona: la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos internos de la jurisdicción de los Estados miembros. En la resolución se refiere que las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el gobierno y reiteran sus llamamientos para la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento de sus derechos democráticos y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil. María Esther Ordóñez, Acción 10. Economista Luis Núñez refiere que es poco probable la suspensión de Nicaragua en el acuerdo comercial de RCAFTA suscrito por el gobierno de los Estados Unidos desde el año 2006. Jimmy Romero conversó con él y este es su reporte. A pesar del riesgo económico que mantiene en vilo al gobierno, el economista Luis Núñez descartaría que Estados Unidos esté interesado en sacar a Nicaragua de su Tratado de Libre Comercio de RCAFTA. Del total de las exportaciones anuales, más del 45% corresponden al mercado norteamericano. Se han hecho estudios, yo no creo que pues digan, bueno, vamos a comenzar con esto. ¿No es viable ir por ese camino? Yo creo que ahorita, no es viable, porque es decir, aquí el efecto va a ser directo. Sin embargo, reconoció que de llegar a suceder ese escenario, los más afectados serían los productores agropecuarios, quienes dependen de la venta de la materia prima por medio del sector exportador. Primero, nosotros tenemos problemas de competitividad en cuanto a la producción. Tenemos rendimientos productivos bajísimos, ¿verdad? Nosotros no somos competitivos en cuanto a la producción. Nosotros somos productores de materia prima, ¿verdad? El valor agregado a la materia prima. El valor agregado. Estamos rezagados en cuanto al valor agregado. Núñez recomendó a los sectores políticos y económicos que por la buena andanza del país se debe separar ambos temas en la coyuntura nacional para evitar un declive mayor en la economía y más afectaciones a las familias. Es tiempo de que comencemos a separar la economía de la política. O sea, aquí nosotros hemos hecho economía política, pero no la economía política como tal, ¿verdad? Sino economía y política juntos. Econopolítica, pues algo así, pues. Desde el año 2018 que se aprobó la ley NICAAC, funcionarios estadounidenses ordenaron a las multilaterales detener y condicionar los créditos al gobierno, pero ahora se espera que con la aprobación de la ley Renacer se amplíe la supervisión de los mismos, como también la posibilidad de analizar la salida del país dentro del CAFTA. Jimmy Romero, Acción 10. Tenemos un servicio social. La señora María Lourdes Rayo Barrera, originaria de la Dalia Matagalpa y quien se encuentra acompañada de sus hijas de 26 y 10 años y su nieto de 10 meses, pide a usted, amigo televidente, ayuda económica para regresar a su casa de habitación en Matagalpa. Ella se encuentra en las afueras de las instalaciones de Canal 10, ubicado de la mansión Teodolinda, 2 cuadras al oeste. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Continuamos. La vicepresidente Rosario Murillo informó que al menos 160,000 empleados públicos recibirán el pago del 13º mes este 17 de noviembre. Marjorie Vargas con el detalle en sus declaraciones.
Denominado como Aguinaldo 2021 fue como la presidenta Rosario Murillo anunció que el ministro de Hacienda y Crédito Público le dio a conocer que ya está listo los 1.730.000.652.470 córdobas que empezarán a circular a partir de este próximo 17 de noviembre en concepto de pago de aguinaldo a los 160.000 trabajadores del Estado. Empieza con los trabajadores de la salud. Jueves 18, trabajadores de la educación. Viernes 19, todas las instituciones. Seguimos cumpliendo, todos juntos, reforzando nuestra economía, movilizando nuestra economía y gracias a Dios cumpliendo a los trabajadores, las familias trabajadoras de esta Nicaragua bendita, para que continuemos en este modelo y en estos caminos de concordia, de familia, de comunidad. La entrega del aguinaldo solo es aplicable para los trabajadores del sector público, en tanto los privados se les entrega los primeros días del mes de diciembre, a como lo estipula el artículo 94 del Código del Trabajo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta con semanas de retraso el presupuesto general de la República de este 2022, el cual está regido por nuevas políticas recaudatorias. Finalmente, el gobierno del presidente Daniel Ortega presentó ante los diputados de la Asamblea Nacional el proyecto del Presupuesto General de la República 2022, el cual contempla ahora ingresos de 91.542.5 millones de córdobas, siendo su principal fuente la recaudación de ingresos tributarios. Superior en 13.1% con el presupuesto inicial del 2021. En más de 8.000 millones. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el documento presentado apuesta a seguir un plan de lucha contra la pobreza y acceso a un programa de financiamiento a las empresas de parte del gobierno. Tiene como meta y objetivo central continuar reduciendo las desigualdades, reduciendo la pobreza y impulsar nuestro país hacia la eliminación de la extrema pobreza. El presupuesto del próximo año asigna mayores recursos económicos a proyectos sociales, al sector salud, inversión pública y educación. Este jueves, tras su presentación, fue remitido a la Secretaría de la Asamblea Nacional para ser aprobado a inicio del 2022. Jimmy Romero, Acción 10. Ever Acevedo, abogado defensor de la doctora María Oviedo, y el director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, informan sobre la suspensión del juicio oral y público en contra de la abogada y agregan que permanece en una indefensión total ante la violación de sus derechos. José Abraham Sánchez nos amplía. El doctor Ever Acevedo, abogado de la doctora María Oviedo, ambos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y defensores de reos políticos, solicitó a la jueza cambie las medidas cautelares, ya que por fuerza mayor les notificó suspensión del juicio oral y público. Hemos recibido una notificación por parte de la judicial 13º penal de juicio, en donde ordena por fuerza mayor, según ella, porque tiene la agenda saturada, detener el proceso y notificar hasta nuevo aviso cuando se llevará a cabo el juicio en contra de la doctora Oviedo. Esto atenta contra el principio de celeridad procesal. Una persona tiene que ser procesada en un tiempo debido. La ley establece que son 3 meses. Ya había una tramitación compleja de la causa, contrario a la ley, contrario a la taxatividad de la ley, y el proceso se había alargado a 6 meses. Pero con este argumento de la judicial, donde establecen que por fuerza mayor interrumpe la causa, significa que la doctora María Oviedo y los demás procesados a quienes se le han impuesto esta fuerza mayor estarán detenidos indefinidamente sin ser procesados. Ante esta decisión de la judicial, nosotros ayer interpusimos un incidente de nulidad diciendo que se declare nulo este auto, ya que la fuerza mayor, la saturación de agenda no es una fuerza mayor. Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, doctor Marcos Carmona, apeló a la conciencia de la jueza. Nosotros estamos utilizando todos los mecanismos legales y los mecanismos internacionales
para lograr la pronta liberación de la doctora Oviedo. Nosotros en su momento informamos no solo a la Comisión Interamericana, sino que a la misma Corte Interamericana. La misma Corte Interamericana le ha pedido al Estado de Nicaragua la pronta liberación de ella. Sin embargo, nos preocupa porque al no haber esa disponibilidad o disposición de querer poner en práctica el mismo proceso que está detenido y la detención de ella de manera indefinida, pues definitivamente sentimos que se le están violando sus derechos humanos nuevamente. La doctora María Oviedo fue detenida el 29 de julio de este año y es acusada de propagación de noticias falsas a través de la ley de ciberdelitos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Sentencian a 3 años de prisión a una mujer de 33 años de edad señalada de secuestrar a una bebé en Matagalpa el pasado 20 de agosto. Jocelyn Rojas con el reporte completo. El juez primero local penal de Matagalpa dictó sentencia de 3 años de cárcel para Maylin Domínguez López, de 33 años de edad, que en el pasado 20 de agosto sustrajo a una niña de 11 meses de una casa en el barrio Totolate Abajo en Matagalpa. La sentencia fue dictada después que Maylin Domínguez se declaró culpable, aceptando que se llevó a la niña de iniciales AMLB, quien ese mismo día fue rescatada por la policía en la comunidad Los Charcos de Tipitapa. La fiscalía dijo en su acusación que la acusada sustrajo a la menor por rencillas personales con Kimberly Juniet Benavides, madre de la niña. La sentenciada era pareja del bisabuelo de la pequeña y habitaba en la misma casa de donde la sustrajo, aprovechando la confianza que le tenían. En la acusación también se establece que en la sustracción de la niña, la condenada involucró a su hijo de 15 años, quien fue procesado en el juzgado de adolescentes de Matagalpa. El menor recibió a la niña de parte de Maylin a través de una ventana trasera de la casa que da a un cauce y luego caminó con ella unos 300 metros hacia un campo deportivo, luego a la terminal de buses donde se encontró con su madre. El menor sigue en prisión preventiva y como el mes pasado admitió los hechos ante una jueza, ahora solo queda esperar la sentencia condenatoria. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Antes de hacer una breve pausa comercial, Guillermo José Barberena Noguera está desaparecido. Su esposa y familia ruegan que si ha sido visto o saben de su paradero, se comuniquen a los números 82 81 9702 o al 88 22 93 78. Hacemos una breve pausa comercial, ya volvemos. Continuamos. Iglesia Católica aún no informa si va a solicitar a los devotos de la Virgen María evitar aglomeraciones este próximo 7 de diciembre debido a la pandemia del COVID-19 en el país. Carlos Larios con la ampliación. La Iglesia Católica está valorando si exhorta o no a los devotos de la Virgen María a quedarse en casa y evitar aglomeraciones debido a la pandemia generada por el coronavirus, o les da vía libre para que puedan rezar el novenario y celebrar la gritería este próximo 7 de diciembre. Está en observación eso todavía, no hemos tomado ninguna decisión, ¿verdad? Vamos a ver lo que dicen los indicadores médicos, y hasta el momento se mantiene el evitar las aglomeraciones de personas para evitar contagios. Hasta que desaparezca completamente pues el peligro de contagio, vamos a estar monitoreando pues ahorita porque falta ya casi un mes o menos de un mes. Monseñor Avilés hizo un llamado a los devotos católicos a tomar todas las medidas de seguridad si salen a cantarle a la Virgen María, y a los delincuentes que afectan a otros en esta fecha a dejar de hacerle el mal al prójimo. La recomendación es que se cuiden de las enfermedades y sobre todo si todavía hay virus, que tengan cuidado en evitar transmitir, en evitar el contagio del virus, pues hay que tener cuidado todavía. No, señor, y hay gente que se dedica a robarle como se dice, la gorra a otros que andan ya a su saco lleno. ¿Qué mensaje le manda a ese tipo de personas?
Bueno, mire, siempre en la iglesia se hace el llamado a la conciencia del pecador a que cambie de vida y que busque una vida más agradable al Señor, pues en obediencia a Dios. Finalmente afirmó que la expectativa de la Iglesia Católica es que la población viva con fervor y devoción la celebración y homenaje a la Virgen María. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Departamento de León registra mayor incidencia de robo en negocios de locales de la ciudad. El detalle de esta noticia a cargo de nuestra corresponsal Tania López. Esta semana se han registrado diferentes robos en negocios locales de la ciudad de León. El propietario del negocio Arte Sacro denuncia en este medio de comunicación que un sujeto entró a su local y tomó su teléfono celular. Un momento laxo que yo me fui pues a Super de la esquina Go Market, que queda en la misma cuadra de mi casa, a comprar una soda y un hot dogs. En lo que yo vengo saliendo del súper, yo veo al ladrón que está haciendo las 1000 piruetas para poder sustraer el teléfono. Y yo lo estoy observando a 30 metros de mi casa. En lo que yo llego a mi casa, pregunto qué es lo que tenían cerca de la puerta, porque yo miro al hombre como que agarró algo y se lo echó a la bolsa. Entonces viene mi trabajador, cuando viene del servicio, tenía mi teléfono ahí donde estoy trabajando, la cabellera, porque él me estaba haciendo una cabellera de una imagen. Entonces le digo, pues allá va el ladrón, le digo que lleva tu teléfono, le digo, alcancémoslo. Lo alcanzamos, entonces lo interceptamos. Gracias al abucheo de la gente de la esquina, pues se logró también ponerlo más cabreado al ladrón y logré sustraerle yo el teléfono de su bolsa izquierda del short que andaba, porque yo miré dónde se lo había metido. Entonces recuperé el teléfono, pero el maje salió huyendo y no pude capturarlo, no pude hacer la formal denuncia ni echarlo preso. Yo difundo el video porque para estas fechas siempre ya el amigo del ajeno ya anda detrás de las personas que le ven un buen teléfono, dinero para robarle. La situación delictiva ha incrementado últimamente en la ciudad universitaria. En Acción 10, Daniel López. El secretario de la OEA, Luis Almagro, asegura que realizarán acciones diplomáticas de inmediato para encontrar una solución para la crisis de nuestro país. En la conferencia de clausura de la Asamblea 51 de la Organización de Estados Americanos, OEA, el secretario general Luis Almagro aseguró que se realizarán gestiones diplomáticas inmediatas para buscar una solución en Nicaragua y resolver la crisis que existe. Gestiones diplomáticas que obviamente también empiezan inmediatamente, porque no hay tiempo que perder, y lo que se demuestra con esta resolución es la voluntad de la organización, la voluntad de todos los Estados miembros de trabajar con Nicaragua para resolver esta crisis. En su evaluación colectiva puede tomar diferentes decisiones, como realización de gestiones diplomáticas necesarias, buenos oficios, negociaciones, así como convocar una asamblea general extraordinaria para evaluar el tema. Estos son los instrumentos de los que dispone y estos son los instrumentos que están al servicio de la organización, los mecanismos de la organización para resolver esta crisis. Catalogó la asamblea, cuyo lema era por una América renovada, como exitosa. Se aprobaron 3 declaratorias, 15 resoluciones y se abordaron 20 temas de interés. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Saily Aguilar nos desarrolla nuestro segmento empresarial. Bimbo de Nicaragua donaría 20 rebanadas de pan blanco al Banco de Alimentos Nacional American Nicaraguan Foundation por cada participante inscrito a la carrera Global Energy Race, ya fuera en el sitio web o en la aplicación móvil. Este año se logró obtener un total de 1.151 inscritos, lo que dieron como resultado la donación de 23.020 rebanadas que contribuye de manera sustancial y sostenible con el objetivo de disminuir el impacto de la pobreza en la vida de la población nicaragüense más vulnerable. La entrega oficial de la donación se realizó el pasado 1 de noviembre en las instalaciones de ANF, donde Mario Noguera, gerente de ventas de BNI, hizo entrega de los certificados correspondientes al director ejecutivo de la organización, Nicolás Argüello. Saily Aguilar, Acción 10.
Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para Erenia Martínez de Gómez por estar arribando un año más de vida. Los saludos van de parte de su esposo y por supuesto hijos hasta el departamento de Rivas. También muchas felicidades para el pequeño Orlando Suárez por estar cumpliendo sus 7 años de vida. Lo saludan sus padres que lo aman mucho. Llegamos al final de esa edición. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos un excelente fin de semana. Los titulares de Acción 10 fueron presentados por Maxi Palí, variedad de ahorro en grande. Con 25 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, fue aprobada la resolución sobre la situación en Nicaragua esta tarde en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En el documento se resuelve declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. Por su parte, el representante del gobierno de Nicaragua en la OEA rechazó la resolución y dijo que el 7 de noviembre pasado el pueblo renovó el mandato del gobierno para continuar forjando la patria. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este viernes que Nicaragua ya no es una democracia y que no se respetan los derechos humanos. Piñera agregó a sus palabras que su gobierno rechaza el proceso electoral celebrado el pasado 7 de noviembre. La Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, rechazó a través de un comunicado lo que ellos denominan el injerencismo de la administración estadounidense en contra de la República de Nicaragua al pronunciar la ley Renacer, que fue firmada por el presidente Joe Biden en días anteriores. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirmaron las penas de cárcel para 5 presos políticos que van desde los 5 a los 26 años por delitos relacionados al tráfico de drogas y tentativas de homicidio. La Iglesia Católica aún no decide si dará vía libre a los devotos de la Virgen María para que salgan a cantarle este próximo 7 de diciembre. Los líderes religiosos analizan si hay condiciones para que las aglomeraciones de personas no sean afectadas por la pandemia. Más de 11 trabajadores del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, reciben su carta de despido a pocas semanas que el empresario César Zamora tomara el cargo de presidente interino de esa cúpula empresarial tras la detención de Michael Healy y Álvaro Vargas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Presupuesto General de la República 2022 con un aumento en la recaudación tributaria. Un motociclista de 51 años que se encontraba estacionado en una de las aceras de Lindavista pereció esta tarde, literalmente triturado bajo las llantas de un furgón. Identifican a los 3 sobrevivientes de un accidente en Chiapas, donde murieron 12 migrantes calcinados al colisionar el autobús en el que viajaban con otro vehículo similar. Se trata de 3 hondureños que resultaron con quemaduras en el 60% de sus cuerpos. 1.731.000 millones de córdobas entrará a circular este próximo 17 de noviembre, momento en que los empleados del Estado empiezan a recibir su 13º mes, según lo dio a conocer la vicepresidenta Rosario Murillo. Un cartel en México pide $13,000 para la liberación de una sobrina y su tía que fueron secuestradas en México cuando pretendían llegar al suelo norteamericano. 253.132.497 personas se han contagiado de coronavirus a la fecha, 5.102.445 han fallecido en todo el mundo y 228.948.435 se han recuperado de esa enfermedad. Están con el virus activo actualmente 19.081.617 personas en todo el mundo. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.